Giorgio Jackson. ¿Ese era el hombre perfecto para el cargo? Yo creo que sí. Estaba como pintado, ¿no? Sí, a ver, tú lo decías delante, efectivamente Giorgio es muy amigo del presidente electo. Giorgio, esa amistad es pública, todos la conocemos. Pero más allá de la amistad, que creo que siempre tiene un valor en las relaciones humanas, yo creo que efectivamente Giorgio Jackson es un tremendo dirigente político, ¿no? Fue un dirigente social, tiene una tremenda experiencia en eso, pero además él ha crecido muchísimo políticamente durante todos estos años que le ha tocado estar en el Parlamento. Él acompañó como encargado político del equipo de campaña a Gabriel Boric en toda la primera etapa, en la primaria, en la primera vuelta, después en la segunda vuelta también. En la primera vuelta fue el jefe de campaña, de hecho. Y bueno, y sin duda yo creo que tiene las características para poder vincularse con el Parlamento. Bueno, hasta ahora, de hecho, hoy día yo me liberé de una tarea que el presidente me había entregado, que era generar el vínculo político entre el equipo de instalación del presidente con el Parlamento. Y me va a tocar entregarle todos los elementos, las reuniones, los avances y las cosas que estábamos viendo hasta ahora a Giorgio. De hecho, en la mañana me decían, entonces tú te vas a convertir como en su mano derecha. Yo decía, puede ser su mano izquierda. Vamos a poder ayudarle, desde el Parlamento. Soy zurda, le dije. Claro, pero vamos a ayudarle desde el Parlamento, sin duda. Nosotros tenemos una bancada de Apruebo Dignidad bien potente, donde hay distintos parlamentarios con mucha experiencia. Todos nos conocemos, además. Claro. Y evidentemente que vamos a contribuir a que Giorgio pueda desempeñar un buen rol. No solo por él, sino que también porque queremos que al presidente, al gobierno de Apruebo Dignidad, al presidente Gabriel Boric le vaya bien, porque así le va bien al país también. Exacto. Yo creo que eso es lo que muchos... Adelante, diputado Winter. ¿Cómo está? Gonzalo Winter vuelve a la Chile después de... Votadísimo. Un mes. Oye, salió reelecto, no vino más. No. Sí, es la verdad. No. Yo soy como cobrador de sentimiento, pero no tenía votado diputado. Sobre todo el equipo lo echaba de menos. De inmediato. Hola, Carol. Hola, diputado. Compañero. Elia Molina. Hola, Yana Levin. Hola, diputado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Contento? Complicado con esta entrada un poco incómoda. No, pero no sea así, pero si lo echamos de menos, es puro cariño al Yo final. también lo eché de menos. Eso, qué bonito. Pero es que a veces, de verdad, uno no tiene tanto que decir. Y los políticos tenemos que también hacernos la idea de que a veces, cuando no tenemos mucho que decir, no es necesario andar diciendo cosas. Sí, pero lo hemos visto en varios canales. No. No. Aquí está la envidia y están los... Cuando están en campaña tienen mucho que decir también. Porque están en campaña... Perdón, que eso sí quiero aclararlo. Desde el día después de las elecciones de segunda vuelta, no había pisado un set de televisión hasta hoy día. Hasta hoy día. Entonces ya. Bien. Fue fiel. Fue fiel. Oye, está sacando aplausos. Me dice, sobre todo el equipo femenino, se lo digo con mucho respeto, está sacando aplausos en el suite, qué bueno, que volvió con nosotros. Estamos perdidas, ¿viste tú, Oiga, yo decía, el futuro ministro secretario general de la presidencia nos mintió igual. Con todo cariño se lo digo. Nos mintió en la cara porque cuando vino el año pasado y se aventuraba un posible gobierno de Gabriel Boric, le dijimos ya, ¿qué ministerio? Al tiro. ¿A quién? A Giorgio Jackson. No, y se dio unas vueltas. Ministro Jackson. Al ministro Jackson. Pero ¿cómo se iba pero nominar? ¿cuál va a ser su cartera, Giorgio? No, que no. Ya, hasta que dijo. ¿Dónde me pongan? ¿Dónde me pongo? No, dijo ciencia. Ciencia, sí. Chanta. Perdón, con respeto. Eduardo, pero es que a lo mejor es lo que quería, po. Claro. Quería, al ministro Jackson, como me acaba de decir aquí el diputado Winter. Eso. Le gusta la ciencia y ha estado siempre aportando desde ahí, pero evidentemente su experiencia va a permitir garantizar que los proyectos de ley se puedan desarrollar, hacer vínculos en el Parlamento. Creo que la labor que tiene que jugar él va a ser muy importante porque en el Parlamento no estamos no es una mayoría sobrados de cariño, digamos. Estamos en una situación compleja. Hay que generar mayorías para aprobar los proyectos de ley, hay que construir acuerdos y eso va a ser un trabajo muy arduo de la persona que en este caso está a cargo de Sexpress, que es Giorgio. Es que eso es importante, aprovechemos de hacer un poquito de educación cívica. Los ministerios tienen claro cada uno su rol, pero este ministerio es clave para comunicar, para vincular al Ejecutivo con el Parlamento. ¿Podríamos profundizar un poquito ahí? Es fundamental. Sexpress, en el fondo, es la Secretaría General de la Presidencia. Es un ministerio que lo que hace es precisamente vincular
el trabajo legislativo que lleva adelante el gobierno con el Parlamento, es decir, con la Cámara de Diputados y Diputadas y también con el Senado. Recordemos que los proyectos de ley tienen un trámite que es largo, que parte por que un proyecto de ley ingresa, primero va a una comisión en alguna de las cámaras por donde ingresa. Luego va probablemente a otra comisión si es que es necesario. Y después va recién a la sala de esa Cámara, luego pasa a la otra Cámara, Cámara Baja o Alta, digamos Senado, Cámara, Diputados y Diputadas, y luego va a la comisión de esa Cámara y después a la sala. Es un procedimiento largo y en cada trámite hay distintas opiniones, distintas indicaciones, personas que quieren que los proyectos salgan y otros que no quieren que salgan, personas que tienen opiniones distintas. En fin, hay muchas cosas que van ocurriendo donde claramente quien tiene en este caso la responsabilidad del gobierno es hacer que ese proyecto surja, salga, se despache y ojalá salga lo más apegado a lo que el gobierno pudo proponer. Porque también acá hay un punto. El gobierno puede presentar propuestas, puede presentar reformas y no necesariamente tener como resultado lo que estaba esperando. Lo que presentó. Y la habilidad del ministro Sexpress, ¿cierto?, es precisamente tratar de que los acuerdos no distorsionen ni modifiquen tanto la propuesta original. Más clara imposible la diputada Cariola. Oye, y además, y este cargo fue un constante dolor de cabeza para el actual gobierno. O sea, les costó mucho. Es que no es parlamentario, además, Osa. Aparte de carecer de habilidades blandas, nunca fue parlamentario. Entonces no tiene idea todo esto. Que por lo demás, estaba pensando cuando describías el trámite, que a todo esto hay que agregarle... ¿Nadie lo va a defender? No. A toda esta descripción que tú hiciste de la ruta de un proyecto de ley hay que agregarle la votación en particular, en general, o en general. Y las comisiones mixtas cuando hay, que y también... las mixtas cuando pasan a tercero, claro, cuando cambia mucho lo de la Cámara con lo del Senado, viceversa. Cuando hay que sería bien bueno que la gente lo recuerde, más que la gente, los detractores de la Convención Constitucional, sería bien bueno que se acuerden un poquitito todo este camino intrincado que tiene que hacer un proyecto de ley. Así es. Y entonces cuando critican la votación papal de la mesa de la convención, que se demoró una noche y se demoran 6 años. El último proyecto de ley aprobado de la Ley de Garantías de la Niñez, 6 años. Eso está desde bueno, y el derecho de las mujeres, no puedo dejar de mencionar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proyecto fundamental que esperamos que la ministra Antonia Orellana, que por fin las mujeres en Chile tenemos ministra y la queremos y queremos que le vaya bien y la vamos a acompañar, pueda darle prioridad a ese proyecto de ley porque es un proyecto muy importante para las mujeres. ¿Ah? La más joven. Y la más joven del gabinete también, 32, así que aprovechamos a felicitar. 32 años. 32 años. Oye, yo quiero decir algo de Yoyo Jackson antes de que hable el diputado Winter, así me puede replicar. ¿Quién es Yoyo Jackson? Es, junto con Gabriel Boric, los dos primeros desafiantes de esta nueva fuerza emergente del movimiento estudiantil, del Frente Amplio, que entran al Parlamento en tiempos del sistema binominal. Entonces lo hacen rompiendo un esquema muy anquilosado en que solo entraban 2 fuerzas o 2 grandes coaliciones. Él lo hace como diputado por Santiago, además un tremendo distrito, en que finalmente por la amenaza que representa para la concertación y por la amenaza de que se divida la votación de la concertación y de Yoyo Jackson en favor de 2 de derecha, porque se sacaban 2 por distrito, es que la concertación se omite, lo que implícitamente llama a votar por Yoyo Jackson. Él llega así, pero no es que consiguió espuriamente el cupo, digamos, sino que representaba efectivamente una amenaza porque era una figura emergente. Enseguida, él y Boric siempre se proyectaron como los posibles presidenciales. ¿Por qué quedó en el camino Yoyo Jackson? Porque no tiene la edad. Él cumple 35, recién cumplió 35 y tiene que tener... Tiene 34 igual que yo. Pero le quedan un par de semanas. Sí. Pero no alcanza para subir, digamos. Claro, pero lo divertido es que el 11 de marzo va a tener los 35. Claro, pero lo relevante es que la Constitución dice que al momento no es para ser presidente los 35, sino que para ser elegido presidente. Es decir, o sea, para ser candidato. Para ser candidato. Para el ser día de la votación. Es decir, para ser presidente la edad es 35 años y 3 meses. Claro. Y senador también. Entonces, eso fue uno de los 35 años y 3 meses. Perfecto. Eso fue uno de los factores de la biografía, muy curiosamente, que lo deja en el camino. Porque era un presidenciable, imaginémonos cuando
cuando Gabriel Boric ni siquiera conseguía las firmas y nadie daba un peso por esas firmas, partiendo por Pamela Giles, ¿no? Entonces, él queda desplazado no es que nadie daba un peso. No, Mi presidenciable es Gabriel Boric desde que tengo como 20 años. No, nadie daba un peso, es un dicho exagerado, por supuesto que no. No se trata de eso. De hecho, ha demostrado mucho talento y superó con creces eso, pero no había demasiada esperanza en la posibilidad, y además él emerge como posible candidato al Frente Amplio porque Beatriz Sánchez decide, después de mucha insistencia, decide no ser la candidata. Claro. Bueno, pero ¿quién es Giorgio Jackson? Además de ser este desafiante que entra al Parlamento rompiendo el sistema binominal, es también un posible candidato presidencial para la que viene, si este gobierno se proyecta. Y dicen las malas lenguas que es eso lo que lo hace como hacerle el quite así al Ministerio del Interior, que es un ministerio muy expuesto y que incluso en algún minuto no habría querido, por eso todo esto me lo tiene que confirmar o desmentir el diputado informado, no habría aceptado, no habría querido ser ni siquiera ministro, y habría sido una suerte de gran asesor del segundo piso. Pero era impresentable porque obviamente la jefatura política o el poder no solo se tiene por formalidad, sino que por de facto. Claro. Entonces habría sido un poder facto. Exactamente. Pero le deja el cargo más expuesto a Isquia Sichas. No sé si porque quiso ella, pero por sus actos o los mediremos o por las consecuencias que esto tiene, queda mucho más protegido. Efectivamente, él tiene mucho conocimiento del el intrincado ejercicio del Parlamento. El tejemaneje. Y conoce a los parlamentarios, aunque el 60% o el 40% se renovó. Entran nuevos parlamentarios, los que no conoce. A ver, y por último, con esto cierro. Él es un animal político de aquellos a la antigua usanza, en el sentido que tiene mucho olfato, sabe armar operaciones, sabe articular acuerdos, sabe relacionarse. Todo esto yo estoy repitiendo cosas que he reporteado, porque no lo conozco, que he reporteado de esta... pero no es muy carismático entre sus pares. Mira. O sea, no es un tipo de grandes amigos que vaya a fiestas con la UDI. No, porque hay una... No, de verdad. No es el rey de las fiestas. Yo no creo que... No, debe ir a fiestas, pero no con la UDI, no con Renovación Nacional. O sea, es que no carismático para la UDI igual es un carisma. Esa seriedad, dices tú, le puede dar... No sé, pero creo que ser carismático para la UDI es distinto a ser carismático a secas. No, es que por la función que él va a cumplir, que es que tiene que conseguir votos. O sea, su pega en este gobierno, la pega de Jackson en este gobierno es conseguir votos. Ya, Gonzalo, y para eso tiene que tener capacidad política, pero también tiene que tener relaciones de afinidad personal con parlamentarios. Si esto también son relaciones humanas. Diputado, ¿qué le parece lo que plantea Yarna? ¿Es así? Sí, ¿no es así? Complementar un poquito. Desmiéntame todo lo que quieras. No, si no voy a desmentir. No, complementar algunas cositas. Primero que efectivamente... el ministro Jackson, hay que acostumbrarse, entra el año 2013, hasta el 2013 ganan las elecciones, entra en el 2014 al Parlamento, en situación distinta porque él efectivamente hay un pacto por omisión con la ex nueva mayoría. En el caso de Gabriel Boric es distinto porque él compite a rompe y raja, como se dice, y gana. Gana. Pero es el mismo año en que entran la actual ministra Vallejo y la hoy día diputada más votada de Chile, Carol Cariola, es la misma elección. Sí, pero ella no entra rompiendo el binominal. No, claro, pero quería hacer sí. Solo, no era una precisión, era para poner el marco. De hecho, la llamada bancada estudiantil. La llamada bancada estudiantil, claro. Los 4 habían sido presidentes de alguna federación estudiantil el año anterior o dos anteriores. A ver, algunas cosas que decir. Primero, ha habido una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, que ha habido toda una trama en torno a por qué Jackson no acepta Interior. El misterio de por qué Jackson no acepta Interior, o Jackson le dobló la mano a Boric rechazando Interior. Yo creo que eso no tiene ningún asidero, porque yo no entiendo muy bien por qué se creó esta idea de que era natural de que Jackson asumiera Interior, claro. Y a partir de esa premisa de que era natural que él asumiera Interior, que yo no comparto, se genera el misterio de por qué no asume lo que es natural. Yo en realidad yo creo que eso tiene que ver un poco con la historia de la concertación. ¿Cómo? Que yo creo que eso tiene que ver un poco con la historia de la concertación, en que el presidente y el ministro del Interior era una especie de dupla. Es que tampoco es tan así, porque he tenido esta discusión varias veces, inclusive hoy día, en otros canales, y me dicen, no, pero Hinspeter con Piñera. Sí, pero Andrés Saldívar nunca fue la dupla de Michelle Bachelet, claro. Y mucho menos y Jorge Burgo. José Miguel Insulza con Ricardo Lagos. Yo entiendo que amistad, o sea, eran
compañeros de gobierno, pero no eran, digamos, la relación que tienen. Por lo tanto, la idea de que Jackson era natural que asumiera Interior, yo no le veo ningún asidero. Yo me imagino que el presidente Boric barajó ponerlo en distintos lugares porque es un gran talento, una persona con gran experiencia, con conocimiento, con oficio. Puede haber evaluado el segundo piso, me parece también una idea razonable, no me parece tampoco una idea tan descabellada, como el mismo ministro lo es. Perdón. Descabellado, dice. Descabellado. Eso no tiene ni un pelo de tonto. Oye, si la sacaron. Más respeto con el ministro. Continúo. Pero también transmitirle a la ciudadanía, de aquí complementando un poco lo que manifestaba Carol, que elegir un secretario general de la presidencia es muy difícil. Tiene que tener ciertas características que es difícil que coincidan tantas características en una misma persona. Primero, tiene que conocer parlamentarios. Segundo, tiene que conocer los usos y costumbres del Congreso, porque efectivamente el Congreso es un lugar complejo que tiene un montón de mañas, de cultura, tiene un sentido del humor especial. Entonces, cuando tú pones a un ministro, secretario general de la presidencia, que lo que tiene que hacer es seducir parlamentarios para conseguir votos para las reformas, lo primero que pasa, que suele pasar, es que los parlamentarios se sienten desafiados si es que no es un ex parlamentario. Entonces lo empiezan a torear. ¿Ya? Y eso obviamente que retrasa las pretensiones del gobierno. Y además tiene que ser una persona extremadamente matea, porque tiene que ser una persona que pueda estar una hora hablando al dedillo, negociando un aspecto de la reforma de pensiones, e inmediatamente que lo saquen porque se está votando una nueva indicación sobre reforma tributaria y que vaya corriendo y entienda a la perfección la nueva indicación que se hace sobre reforma tributaria. Entonces tiene que ser una persona muy matea, que conozca los usos y costumbres del Congreso, y además, y por último, tiene que ser una persona que tenga cierto ascendiente sobre los parlamentarios, no solamente que haya sido parlamentario, que lo respete. Porque si tú llevas a un parlamentario que nunca fue respetado por sus pares, que en su partido nadie lo quiere, que hace 3 periodos que no es parlamentario, porque de hecho perdió 3 elecciones atrás, tampoco sirve que sea un no ex está parlamentario. validado, ¿no? Entonces, la gracia es que Giorgio Jackson... Lo que te está queriendo decir es que el ego que hay ahí adentro es muy grande también. Claro. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe?